Bien, les voy a compartir la pantalla para que efectuemos la revisión. Bien. Bien, aquí estaba la primera pregunta. La organización es una entidad social. La organización, ¿verdad? Es una entidad social que utiliza recursos para alcanzar los determinados objetivos, utilizando los motivos por los cuales se crean, indicar dos ejemplos reales de organizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vimos en nuestras PPT, vamos a buscar la parte que nos habla de los motivos de la administración, ¿verdad? Y aquí está. Ahí. ¿Sí? ¿Lo logran ver? ¿Logran ver en su pantalla los motivos que están? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien, súper. Entonces, si nos vamos a la prueba, con respecto a la satisfacción de necesidades, ¿se acuerdan que hablamos también de la satisfacción de las necesidades? ¿Ah? Y hablamos también de la torre de Maslow, ¿ya? Que aquí están, ¿cierto? También hablamos un poco del principio de sinergia y también hablamos del bienestar social, ¿cierto? Entonces, tenemos la satisfacción de las necesidades. ¿Qué tipo de empresas resuelven necesidades? Y aquí tenemos una gama, podríamos usar cualquiera, ¿verdad? Pero la idea es concentrarse en pensar en una línea, digamos. Por ejemplo, ¿qué empresas satisfacen necesidades de las primarias, digamos, o las fisiológicas? ¿Qué empresa se dedica a eso? ¿Cómo dijo? Los supermercados, líder. Vamos, da uno. Levanten la manito o pulsen la manito para que podamos hablar, así nos ordenamos un poco. Porque aquí la idea es que resuelvan ustedes la prueba, yo les puedo ir ayudando. ¿De acuerdo? Ya, usted quiere un motivo de satisfacción de necesidad, ¿cierto? Sí, y para que Alimentación puedan... sería uno. Sí, pues, pero dice, la organización es una unidad que utiliza recursos, entonces se está refiriendo a la consulta de qué tipo de empresa, el nombre, la estructura, la organización. ¿Sí? Los supermercados, el líder satisface las necesidades de los alimentos. Ok, ¿verdad? Ahí hay la un tema. Farmacia, ¿sí? los Supermercado. farmacias con los ¿Ya? ¿Qué más había? Supermercados, farmacias, ¿cierto? Y otro ejemplo, que no sea la industria, que sea una industria distinta a la del comercio. ¿Ah? Por ejemplo, la fe es una industria, el culto es una industria, ¿sí o no? ¿Se escuchó? ¿Se entendió?
Claro que sí, po. Claro que sí, po. Las iglesias o la industria del culto, ¿verdad? En nuestro país, hace ya en el 2015, o sea, hace 5 años atrás, esa industria realizaba transacciones en el orden de los 120 millones de dólares mensuales. 120 millones de dólares mensuales. ¿Ya? Y ahí tenemos la Iglesia Católica. ¿Qué más tenemos? La Iglesia Pentecostal. Hay otra, la de los... Testigos de Jehová, ¿sirve? eso, testigos de Jehová. Y así, pues, están, no sé, pues, está el judaísmo también, que son religiones que ya están en el extranjero. Aquí muy poco los, los que son judíos, digamos, en el fondo. También están, hay otras religiones, por ejemplo, está el budismo, que se practica en la India, está el taoísmo, que se practica en la China. Y la otra religión importante es el Islam o el islamismo, ¿ya? En donde Alá y todo ese tipo de, de temas. Entonces, la fe o el culto es una necesidad de las personas. ¿Sí o no? Sí. Sí, pues, ¿verdad? Es una necesidad de las personas. Entonces, por lo tanto, hay que hacer abstracción para pensar en todo el individuo como persona, qué es lo que necesitamos en el fondo. Y es ahí en donde hay una diferencia importante cuando uno tiene una idea para hacer un emprendimiento o para hacer un negocio. Es fundamental darse cuenta de cuál es la necesidad que está teniendo esta sociedad o este barrio o esta comuna o esta región, el país, qué sé yo, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad que hay que satisfacer y que no se está dando respuesta como empresa o como organización a esa necesidad? Y ahí cabe todo, como en el ejemplo que estamos hablando de la fe y el culto. Bien, principio de sinergia. Aquí a Rafael le tiene que haber ido bien porque la otra vez preguntó, ¿está Rafael o no? No, no ha llegado todavía. En donde nos vamos a la sinergia o sinergia, que no es el grupo ese que canta mi señora, o ¿cómo se llama? Me gusta una mujer robusta. Ese tema es bueno. No es eso, ¿no? ¿Qué es lo que es la sinergia? Es la cooperación sistemática entre los individuos para lograr y obtener los resultados mayores que los resultados individuales. O sea, las habilidades del grupo son mejor que las individuales, ¿cierto? Entonces, entonces, entonces aquí tenemos que el compartir estas habilidades individuales, ¿ah?, hacen que el principio de sinergia prospere en las distintas acciones para poder conseguir los objetivos dentro de la organización. Y ahí tenemos empresas que sean más colaborativas, calza, ¿verdad? Organizaciones que tengan que ver más con la ayuda, ¿verdad? La cooperación, la ayuda, la solidaridad, qué sé yo, y todo eso. ¿Y qué tipo de organizaciones encontramos en este sector? Por ejemplo, el Hogar de Cristo,
¿Qué más? ¿Qué más encontramos aquí, muchachos? Un techo para Chile podría también ser. Muy bien. Techo, Chile. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? ¿Qué más encontramos? ¿Qué otras instituciones que están relacionadas con el principio de sinergia, en donde las habilidades individuales se ponen a disposición de un bien común, ¿verdad? Para llevar a una organización a cumplir sus objetivos? En otro rubro o en otra industria, ¿ya? En donde encontramos organizaciones que puedan tener este principio de sinergia. Ejemplo, el ENAC, nuestra institución, ¿tiene ese principio de sinergia? ¿Por qué? Sí, por las ¿Por becas, qué y con en el dónde? gobierno, ¿Sí? en lo para estudiar, ¿Cómo? con la gratuidad al gobierno, Sí, con pero la eso es un educación. factor externo. Estamos hablando de organizaciones que adentro el talento humano de manera individual aporta a un colectivo. ¿A qué se dedica el ENAC? ¿Montserrat? A sacar una educación, un título. ¿Cómo? Espéreme que mi hija me estaba... Okay. ¿Quién puede ayudar a Está la Monse? ¿Ah? ¿O estás ahí? ¿Sí? No, es que o sea, por lo menos ayuda a la gente a sacar su estudio un título. ¿O no? No es que ayude. Bueno, presta servicio. Bájale un poquito el volumen, que está fuerte. El ENAC es un centro de formación técnica y que presta el servicio a la comunidad de la educación técnica. ¿De acuerdo? Y hacia adentro, la institución es una estructura organizacional que toma el talento de distintos profesionales y los pone, y los ordena, y los pone a disposición de las distintas escuelas para que esos profesionales, con cada una de las habilidades internas y técnicas que tengan estos profesionales, transfieran ese conocimiento a los futuros técnicos de ENAC. ¿Sí? Y tenemos entonces, en el área de la salud, tenemos a médicos, enfermeras, psicopedagogas, tenemos químicos farmacéuticos. ¿Se fijan? En el área de la educación tenemos profesores, maestros con posgrados, ¿verdad? En las distintas disciplinas. ¿Ah? Y en la administración, lo mismo. Contador, auditores, ingenieros comerciales, magísteres en finanzas, magísteres en administración, en el área de tecnología lo mismo, ingenieros civiles industriales. ¿Se fijan? Todos estos profesionales de las distintas áreas están entonces a disposición de ENAC para la misión
que tiene ENAC en este minuto, ¿verdad? Que no es ayudar a los estudiantes a sacar un título, sino que es un servicio que pone a disposición al estudiante, pero es el estudiante el que tiene que autogestionar su aprendizaje, ¿sí? Incluso hasta el lema que dice que se trata de ti, no de los demás. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, podemos poner acá el ENAC, porque se trata de una institución que utiliza mucho el principio de sinergia. ¿Qué otra organización podemos encontrar en este rubro de la educación, por ejemplo? Porque acá tenemos, en el primer ejemplo, tenemos organizaciones que se dedican a la solidaridad, ¿cierto? Acá, en el segundo ejemplo con ENAC, encontramos que estas organizaciones trabajan en la industria de la educación, ¿cierto? ¿Qué otra institución más podemos encontrar? Como ejemplo 2, en donde se aprecia el principio de sinergia. ¿Cuál más? Vamos, participemos sin miedo. Vamos, vamos, así se aprende. Sergio. Estoy pensando en uno, profe. Muy bien. Piense para la otra fila entonces. Alexandra. Alexandra. También estoy pensando, profe. ¿Ya? ¿Y quién puede entonces, o quién ya lo pensó? ¿Qué otra institución que se desarrolle con principios de sinergia podemos encontrar en la educación? Correcto, pero creo que INCAMI podría ser. ¿Cuál? INCAMI, Instituto Católico Chileno de Inmigración. ¿El servicio jesuita para el inmigrante? No. INCAMI es Instituto Católico Chileno de Inmigración. ¿Ya? ¿Y qué hacen ellos? ¿Cuál es su actividad? ¿Ya? Asesoría, aporte social, orientación a empleo y trámites. ¿Ya? ¿Y cuál es su clientela o cuál es su público objetivo? Todo tipo de inmigrante. Exacto. ¿Se fijan? Bien, ¿cómo se llamaba? Instituto INCAMI. 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 Ahí, lo escribí bien, supongo, ¿no? Sí, está bien. Bien. Luego tenemos el bienestar social. ¿Y qué nos habla la PPT que alude al bienestar social? ¿Ya? Aquí tenemos algunas organizaciones que se forman no solo para satisfacer las necesidades de sus miembros y aumentar su campo de acción, sino que también para contribuir a la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, aquí, el bienestar social, hay un grupo de organizaciones que incluso hablan y versan de la compensación social. Y tenemos y encontramos entonces en este rubro intrínsecamente las cajas de compensación. ¿Sí o no? Esas organizaciones abarcan desde el punto de vista de la calidad del empleo, mejorar las condiciones individuales de los trabajadores en el país. Y para ello, cada empresa debe tener
o debe contar con una caja de compensación, ¿cierto? Entonces, las cajas de compensación, su giro o la actividad a que se dedica es social, ¿o no? ¿Qué otra organización versa aquí que tiene un carácter social? ¿Qué otra más? Tenemos, por ejemplo, las mutuales de seguridad, ¿verdad? La H, el Instituto Público de Seguridad del Trabajador, ¿verdad? Que también son organizaciones, ¿ya?, que prestan un servicio que tiene que ver con el apoyo social también para el trabajo y que versa en relación a las enfermedades, perdón, a los accidentes del trayecto o a los accidentes del trabajador en su puesto de trabajo, ¿verdad? Y también la capacitación constante de la calidad del puesto de trabajo, la calidad del empleo, ¿cierto? Entonces ahí el giro de estas organizaciones versa sobre lo social, ¿de acuerdo? Entonces tenemos las mutuales de seguridad. Y por este lado, ejemplo 2, pensemos ahora en organizaciones que se dedican a lo social, pero que tienen un componente especial porque su patrimonio o su constitución es fiscal, es del Estado. ¿Y qué tipo de organizaciones que se dedican exclusivamente hay hasta un ministerio que se dedica al tema social? ¿Cuál es? ¿Cuál es, muchachos? Salomé, ¿El de la Alexandra. República, profe? ¿Cómo? ¿El desarrollo social? No, chuta, hablaron. ¿Quién habló primero? La segunda. Monse, ¿tú fuiste? La del Ministerio del Desarrollo Social. ¿Sí? Sí. Cierto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es en el fondo el ministerio? ¿Qué es lo que es? Es un grupo de personas que están ahí dirigidas por un ministro, ¿verdad? Y más abajo tiene subsecretarias, ¿verdad? Subsecretarios, y de ahí hacia abajo las distintas ramas, ¿verdad? Y hoy en día está muy vigente el tema de, por ejemplo, una de las organizaciones dentro del ministerio es el registro de hogar, ¿verdad? O el registro social de hogares, ¿cierto? ¿Ya? Que es súper malo. ¿Cómo? Que es súper malo el registro social. Eso es otra cosa. Ahí, claro, podemos estar de acuerdo, podemos también tener diferencias, qué sé yo, pero claro, no me hagas que salga mi corazón rojo, porque bueno, exactamente, claro,
la institución del Ministerio del Desarrollo Social, claro, su función, su objeto es efectivamente trabajar y promover la mejora social en nuestra sociedad, en nuestro país. ¿Se fijan? Entonces, Ministerio. ¿Qué otra institución puede estar ligada íntimamente con el bienestar social? ¿Alguna otra? Alexandra, ¿tú habías hablado antes? Marixu, no. Ah, sí, Marixu. Profesor, una duda. Sergio, cuéntame. ¿Empresas sobre como que ayudan o fomentan el emprendimiento o ayudan como una persona o un grupo social puede emprender? ¿Podría estar en esta categoría? No, porque el ejercicio que estamos intentando realizar ahora es desde la perspectiva de la actividad a cual se refiere la organización, o el giro, si tú quieres. Porque en un rato más vamos a llegar al tema del giro, ¿verdad? Entonces aquí, en el fondo, estamos tratando de pensar que de acuerdo a lo que hace una organización, es donde yo la puedo asociar con los motivos por el cual nacen estas organizaciones. ¿Sí? Entonces, tomando la idea tuya, Sergio, por ejemplo, Cercotec. ¿Conoces lo que es Cercotec? ¿O la Corfo? Sí. La Corfo sí sé lo que es. ¿Sí? ¿Se ubican? Ya. La Corfo, ¿a qué se dedica? A fomentar, ¿verdad?, el emprendimiento, la innovación en las empresas, en las instituciones, ¿verdad? En cualquier parte, en cualquier organización dentro de la economía del país, porque estamos hablando, aquí hablamos siempre de economía, ¿verdad? De la economía, pero la economía se deriva a las industrias, y ahí tenemos qué tipos de industrias son las más principales en nuestro país. Tenemos la industria de la minería, tenemos la industria de la educación, tenemos la industria del culto, como lo vimos anteriormente, tenemos la industria del retail, tenemos la industria del comercio, ¿ah?, y de los servicios. ¿Se fijan? Y dentro de estas industrias están las distintas organizaciones que se dedican consensualmente a prestar servicios o bienes en las distintas industrias. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro pensamiento tiene que estar en, en relación a la economía, a las industrias, y dentro de las industrias, qué empresas interactúan en cada una de las industrias. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos viendo el bienestar social, entonces me concentro en la industria que tiene que ver con la solidaridad, con lo social, ¿verdad? Con la participación de grupos. Entonces, por ejemplo, yo podría decir perfectamente una junta de vecinos. ¿Sí o no? ¿Está listo el almuerzo? ¿Sí? ¿Sergio? Sí, sí entendí, profesor. Muy bien. Interrelación de grupos. ¿Qué nos sugiere el paper? ¿Y qué nos sugiere? Entonces en las organizaciones se mueven trabajadores, inversionistas, proveedores,
consumidores, los cuales se aprovechan del beneficio del intercambio, por el cual yo intercambio recursos abundantes por otros en los cuales soy deficitario o de cuales me faltan. ¿Y dónde se hace eso? Esas interrelaciones. ¿Dónde podemos encontrar que, por ejemplo, en el centro de Santiago, en donde uno era muy famoso, donde se iba, por ejemplo, después del Año Nuevo en la mañana, uno se iba caminando y se iba para dónde? ¿A dónde se iba a pasar la borrachera? ¿A dónde iba todo el mundo? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿A dónde se iba después del Año Nuevo? A recobrar fuerza, a tomarse una sopita calentita, ¿verdad? Ahí, con marisco y todo ese cuento. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Cómo se Creo llama? que no sé qué lugar es. ¿Ah? Creo que no sé cuál es este lugar. Por lo menos aquí no. Tú estás en Baquedano, ¿no? Exactamente. Ya, pues caminando por el parque forestal, pero hacia la costa, te vas a encontrar con la estación Mapocho, ¿verdad? Y a la izquierda y a la derecha hay dos grandes instituciones ahí que se dedican a la interrelación de distintos grupos de intercambio. Eso se llama mercado, ¿verdad? Está por este lado donde se va a comer los mariscos después del Año Nuevo, el mercado central. Y por el otro lado, por el frente, está el mercado Tirso de Molina, ¿verdad? Que tiene 2 pisos. ¿Sí? ¿Se ubican? Sí, ¿Ya? ahora sí. Bien. Entonces tenemos mercado central y mercado Tirso, es con Z, Tirso, oh, no me acuerdo bien, pero ya lo vamos a dejar así, Tirso de Molina. ¿Cuál otro? Pero ahora desde el otro sector, de otro sector industrial, o desde otro punto de vista de la economía. ¿Cuál? Sergio, Salomé, la Salomé ha hablado poquito, no ha dicho nada. Rocío, la Rocío también está calladita y vamos, participemos. Que después para efectos de revisar pruebas, evaluación y todo eso, el profesor se acuerda, participa, entonces, ok. Hay mayor consideración. Las tiendas de electrodomésticos también podrían servir, donde yo doy un recurso para obtener otro. Sí, pero eso es como el más convencional. Usted va con la plata o con la tarjeta, que es lo mismo, ¿verdad? Y va y el retail tiene supermercado, claro, pero sigue estando dentro de una industria. En cambio el mercado, ¿verdad? El mercado central tiene varias industrias que convergen ahí, ¿sí? Entonces también, pero hay otros sectores en la economía que La también, caja de cambio, profe. cerca, por ahí va. ¿Qué otra? Afex. Afex sería En una donde caja de están cambio. los bancos, en donde están las casas de cambio, en donde están las cooperativas, ¿ya? ¿Cómo se llama esa industria? Industria de las finanzas, financiera, ¿verdad? El mercado financiero.
¿cierto? Y ahí, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos bancos, cajas de compensación, cajas de ahorro, cajas de dividendo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, el mercado financiero. ¿Qué otra cosa más encontramos en la interacción de grupos económicos y que interactúan entre sí y hacen los intercambios de bienes y servicios? ¿Qué otro rubro más encontramos? Tenemos... Central de acciones podría ser o no. ¿Cuál dijo? Perdón. Central de acciones. Bien, pero eso se llama bolsa de valores y seguros. Muy bien, Paulo. Y desde el punto de vista de la eficiencia económica, ¿qué nos dice el paper? Nos dice que se crean organizaciones para utilizar de la mejor manera los recursos disponibles y así lograr los objetivos al mínimo costo mediante el beneficio de la especialización, por medio del cual los individuos se especializan en hacer aquello en lo que son más hábiles. Y aquí hay una industria, un sector de la economía que es calza aquí justo, que es el tema medioambiental. Y ahí tenemos empresas que se dedican a las energías, bueno, y se dividen en dos grupos, las energías renovables y las energías ay, se me fue la palabra, energías renovables y energías de largo plazo, una cosa así. Entonces, dentro de las energías renovables, las empresas tenemos, por ejemplo, las que captan la luz solar, ¿ya? Y ahí tenemos las empresas o las agrupaciones de termosolares, ¿verdad? Están los remolinos estos La eólica. esa, eólica, ¿verdad? Y ejemplo 2 de otra industria, por ejemplo, tenemos el Ministerio, claro, Ministerio de Energía, ¿ya? Y tenemos el petróleo, ¿verdad? Que esa energía, ese contaminante, qué sé yo, y todo el cuento, pero es energía y está dentro de la eficiencia económica, porque sin petróleo, la mayoría de las cosas, la mayoría de las instituciones organizacionales del mundo no podrían haber funcionado como se está funcionando hasta el día de hoy. Hasta la energía eléctrica, a veces en algunas partes, sale con petróleo o con carbón. ¿Se fijan? Entonces, ahí tenemos una industria que se dedica básicamente a la energía limpia, a las energías renovables y también, por supuesto, a las energías convencionales y tradicionales, que hasta el día de hoy, claro, estamos súper contaminados, pero sin esa energía no habríamos podido llegar hasta donde estamos hoy en día como planeta, como país y como mundo, qué sé yo, ¿se fijan? Bien, eso se llama, muchas veces se le llama externalidades negativas a todas estas temas de la energía, que es como el factor común para poder producir cualquier cosa hoy en día en el mundo. Entonces, era con ese, no está bien, pasemos rápidamente a la pregunta 2. El servicio puesto interno clasifica a las empresas según criterio. Se solicita crear una empresa ejemplo, mostrando coherencia en todos los ítems. ¿Cuál fue la primera idea de la empresa?
¿Cuál fue? ¿Qué idea tuvieron? Vamos, cualquiera. Una empresa panificadora, ¿podría ser? ¿Ya? Idea de empresa. Panificadora. Bien. El sector de la actividad. ¿En qué sector está Essa esta? foi uma questão que tuve problema, profe. Igual busquei e não encontrei. Se pode me mostrar onde estava? Ujú. Porque eu não sabia se referia a um local de actuação ou o tipo de serviço poderia ser. Mira, Dudas sobre isso. vámonos a la PPT, ¿cierto? Y aquí tenemos los tipos de organizaciones, ¿ya? Aquí me quiero detener un poquito porque es importante aclarar esta cuestión de con fines de lucro y sin fines de lucro. ¿Qué diferencia hay entre una organización de personas que actúa con fines de lucro y otras que actúan sin fines de lucro y están haciendo a veces, muchas veces están haciendo lo mismo? O se están dedicando a lo mismo, por ejemplo. Por ejemplo, la educación. Hay instituciones, universidades que son privadas y que tienen fines de lucro. Y hay otras instituciones, como el ENAC, que es sin fines de lucro. ¿Qué significa eso? De que, chuta, esta es con fines de lucro y esta otra no, pero están haciendo lo mismo. ¿Qué se entiende por eso? Que una empresa como no lucrativa, lo Ajá. que va desarrollando se administra para la empresa. Y una empresa lucrativa va como siempre en términos como pirámide y siempre beneficia siempre al que es común, a la persona que puede estar a cargo de la organización. Ya. Cerca, bien, sí, tibio, pero habría que especificar un poco, ¿ya? Y la especificación, primero, debe estar relacionada con un punto en especial, puntual. ¿Para qué tú harías o implementarías una empresa? Tú, ¿para qué? ¿Para qué Para se hace? tener lucro. Para tener lucro. Pero antes, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama técnicamente en la contabilidad? ¿Cómo la llamamos? Utilidades, ¿cierto? ¿Sí o no? Todos cuando vamos a hacer un emprendimiento o vamos a empezar una empresa o compramos acciones de una empresa o compramos cualquier acción que tenga que ver con esa transacción, las personas, los individuos, esperamos tener un beneficio, esperamos tener una utilidad, ¿cierto? Bueno, esa utilidad en términos de plata, en términos de lucas, ¿verdad? Esas utilidades, cuando llega el periodo final, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los dueños de esas organizaciones? Es repartirse las utilidades y se va al bolsillo de los dueños de las distintas organizaciones. Entonces, en este caso de las universidades privadas, los dueños de las universidades privadas son los que reciben los dividendos o reciben las utilidades que generó la universidad en el ejercicio comercial de este año, por ejemplo. ¿Cierto? Y eso es con fines de lucro. Y el ENAC, que no tiene fines de lucro, ¿qué hace con, primero que nada, ¿tiene utilidades o no? ¿Debiera tener utilidades?
¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa con eso de empresas o organizaciones no lucrativas? ENAC tiene 58 años de vida, pero es una empresa que no lucra. Pero debe tener utilidades, ¿sí o no? Salomé, Rocío, Montserrat, ¿qué podemos decir ahí? Sí, porque tiene que seguir funcionando. Sí, ¿no es cierto? Debe seguir funcionando. Y las utilidades aseguran la operación, la funcionalidad. Pero ¿qué pasa con ellas? Con esas utilidades. ¿A dónde van? ¿Van al bolsillo de los dueños del ENAC? Yo creo que van a la estructura de ENAC en el ámbito de comprar cosas para que ENAC siga funcionando. Ya, eso se llama reinversión de utilidades. Y cuando las utilidades son reinvertidas en la misma organización, esas organizaciones son fines de lucro, sin fines de lucro. ¿De acuerdo? Que de repente se malentiende y dice, no, pero no puede tener utilidades porque es sin fines de lucro. Es que si no tiene utilidades, no va a poder funcionar. Ah, y como que ahí empieza a bajar un poco mejor la idea. Pero claro, efectivamente la diferencia de la lucratividad con lo no lucrativo es que las utilidades, cuando se está lucrando, me las llevo al bolsillo de los dueños de la compañía. Y cuando no estamos lucrando, las utilidades me las llevo y las reinvierto en la estructura organizacional. Contrato más personal, capacito de mejor manera al personal, compro mejor o amplío la infraestructura, el bien activo, ¿verdad? El edificio, la casa, qué sé yo, compro más vehículos, ¿verdad? Todo eso y lo pongo a nombre de la empresa, ¿verdad? Eso es entonces una empresa no lucrativa. Todo lo que gana lo reinvierte en la operación para ir mejorando año tras año, ¿cierto? ¿Se Ya, entiende entonces la una duda. diferencia? ¿Ah? Sí, quedó claro. Quedó Bien. claro, pero igual eso no, ¿Mm? no descarta el dueño, que vamos a usar el ejemplo, el fundador del NAC tenga su parte, pero no es algo que sobresale la reinversión. ¿Es eso? Eh, no te entendí muy bien la duda. Ya, vamos nuevamente. Voy a Sí, buscar dale, dale, dale. explicar más claro. Ajá. Pero igual, ya que NAC no tiene la finalidad lucrativa, Uh-huh. eso no imposibilita que el dueño igual tenga su parte de ganancia. Porque al Ah, final del mes él tiene que tener su entrada, sí, tiene lo que que tener pasa, su claro, lo que valor. pasa es que ahí el ejercicio, claro, si el ENAC, el dueño de ENAC es la iglesia, ¿verdad? Igual como, por ejemplo, la Universidad Católica, el DUOC. Bueno, nosotros ENAC somos los hermanos chicos de ellos, porque el dueño es la iglesia. Y claro, parte de las utilidades que genera ENAC son reinvertidas en el ENAC, pero la otra parte, claro, se va al conglomerado dueño de las instituciones. Y muchas veces la iglesia, ya sabemos ya que es en el fondo, y ya hablamos ya que era una empresa, ¿ah? Con, si bien no tiene fines de lucro, pero reinvierte todo lo que hace en la mayoría de los casos, ¿verdad? Coopera, eh, aporta con la educación a través de la católica, a través del DUOC, a través del ENAC, tiene instituciones de caridad, tiene instituciones de beneficencia, en fin, ¿se fijan? Y toman esas utilidades y las reinvierten en estas otras cosas, pero también
tiene parte de esas utilidades para garantizar, por ejemplo, la vida de todos los párrocos, digo, de todos los curas, ¿verdad? Y tenerlos en sus casas, tenerlos en sus conventos, darle sustento a la vida de los curas o los padres que están dentro de la iglesia. Pero, por ejemplo, hay otras instituciones sin fines de lucro que son privadas, ¿cierto? Ok, ¿y cómo Y tenía un ahí, ejemplo sí, privado? Porque se supone que privada sea para tener parte lucrativa, tener ganancia. claro, lo que pasa es que las empresas, las organizaciones privadas sin fines de lucro, el dueño o los dueños de esas organizaciones están dentro de la estructura de remuneraciones, como directores, como gerentes. Ah, es claro. Sí. ¿Se fija? Es estipulado, ¿cierto? No Claro, es como llegar al final del mes y decimos, tuvimos una ganancia de 40% y esa no, la distribuimos. no. Es un valor ya predeterminado. Exactamente. Está bien. Entonces ahí encontramos también varias otras organizaciones que son generalmente las OTE, o hay algunos institutos de educación superior, como por ejemplo el IP o el AIEP, ¿verdad? Las mismas universidades, Andrés Bello, por ejemplo, en donde los dueños son eh, personas, ¿verdad?, que trabajan dentro de la organización, ¿ya? Y por ahí entonces, pasan las lucas para ellos, digamos. Pero toman esas utilidades igual y las tienen que reinvertir. Ahora, claro, la, 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 lo que se hace normalmente ahí, porque la inversión en una universidad es grande, pues, es mucha plata, ¿verdad? Y si yo estoy invirtiendo mucha plata en un negocio, es porque tengo que también recibir ganancias, recibir un beneficio más o menos proporcional a lo que estoy invirtiendo y con un poquito más, que es la ganancia del mercado, ¿verdad? La ganancia por invertir ahí, en ese sector. Entonces, pasan a ser parte de las mesas directivas, pasan a ser parte de la gerencia de administración de esas organizaciones, pero con remuneraciones que son más o menos desorbitantes, 6, 7, 8 millones mensuales, pero está liquidado. Igual esas personas tienen que pagar después el impuesto por sus trabajos por tener ese tipo de contrato. ¿Se fijan? Pero igual, pues, o sea, ganar 6 millones de pesos y pagar impuestos, 200 lucas de impuestos todos los meses, no duele. Si al final vas a ganar más de 60, 70 millones al año, eso es mucha plata. Entonces, ¿se fijan? Por ahí va el acomode, digamos, que tiene ya esta parte de finalmente lucrar con lo que se hace. Bien, sigamos. ¿Ya? Entonces creo yo que esta parte está un poco clara, la panificadora, sector industrial, ¿verdad? Porque hace pan, pueden ser mediana, pequeña, pequeña a mediana, ¿verdad? Puede que tenga, como dijimos en la clase anterior, puede que tenga 8 trabajadores, pero vende más de 25.000 unidades de fomento al año. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, es mediana. La mayoría de las panaderías tienen también ese componente, digamos. La propiedad también es de capitales, la mayoría son de responsabilidad limitada, ¿verdad? La panadería, no sé, por las castaños, tienen una responsabilidad limitada, ¿ya? Yo no he visto en ninguna parte todavía una sociedad de panaderos que tenga, que sea, esté hecha con acciones, ¿ya? Así es que
por lo tanto su propiedad, el capital, siempre tiene una responsabilidad limitada. Y también las famosas individuales, las famosas empresas punto individual de responsabilidad punto limitada, las famosas EIRLs, ¿verdad? ¿La han escuchado hablar? Sí, sí, he escuchado. Muy bien. Después tenemos el ámbito de la actividad. ¿A qué se refiere aquí? El giro, ¿verdad? ¿Cuál sería el giro de una panadería? ¿Cuál sería el giro? Panificación, ¿verdad? Panificación industrial. O sea, va a ser pan en cantidades industriales, ¿cierto? Y esas panaderías venden después, le venden a las otras panaderías más chiquititas y también le venden a todos los kioscos en donde están cerca de nuestras casas que uno va y compra el pan ahí. No va a la panadería, porque las panaderías industriales muchas veces no están cerca de la casa, están situadas en otros lugares más lejos, ¿se fijan? Por el espacio y por la forma en que tienen que hacer el pan. El destino de los beneficiarios, ¿a quién beneficia la panificación? A la persona, a las personas, ¿verdad? Y al área de alimentos. ¿Ya? Y de nuevo, la forma jurídica también tiene que ver con la administración también y el capital. Y ahí de nuevo nos encontramos con sociedades individuales y de responsabilidad, pero hacemos la separación que tiene que ver con la, aquí arriba, desde el punto de vista del aporte capital, ¿verdad? Y acá abajo tiene que ver desde el punto de vista de la estructura organizacional y de administración. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son las personas dentro de la organización que tienen el poder de la administración para firmar cheques para pagar, para hacer transferencias en el banco, para contratar trabajadores, para contratar y ampliar giros en el servicio de puesto interno? ¿Se fijan? Hay que tener poder. Y eso lo da también la estructura jurídica con la cual se ha constituido esa organización, esa sociedad, esa empresa, esa agrupación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, avancemos más rápido aquí. Tenemos entonces indicar 3 nombres de empresas reales según los tipos solicitados, pero que no estén mencionadas en los PPTs vistos en clase. Entonces, la industria extractiva. Nos vamos al PPT y el profesor ahí estaba pidiendo, tenemos entonces industriales, ¿verdad? Y aquí, ¿cuáles son? La minera escondida y la minera Los Pelambres. ¿Hay más industrias que son industriales? Sí, pues. ¿Cuáles? Profesor, Antofagasta. Pero esa es minera. Estamos en la industria de la minería, ¿verdad? Entonces ahí tenemos empresas de carácter industrial que extraen el cobre, la minería, todo eso, ¿cierto? Y esas son Los Pelambres, Antofagasta Minerals, etcétera, etcétera. Saltemos a otra industria. ¿A cuál? Por ejemplo, a la industria agrícola y ganadera. ¿Qué empresas tenemos ahí que son
industriales. Tenemos Aristía. exactamente Aristía, la otra, la competencia es Super pollo. pero ¿cómo se llama? Agro Super. Ese es el nombre de la razón social de Superpollo, ¿cierto? ¿Ya? Otra, manufacturera. Nos vamos a manufacturera. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos ejemplos, maderas, no es madería, eso está mal escrito, pero bueno, el mercado de la madera, textil, etcétera. ¿Qué empresas son manufactureras? Y aquí piensan al tiro en empresas productivas, ¿como cuáles? Y ahí ya hay varias empresas que interactúan en toda la industria y que son productivas. ¿Cuál? ¿Cuáles son? Por la punta del obelisco. ¿Ya? No sé, pues hay cecinas PF, ¿verdad? ¿Qué es lo que produce? Cecina. ¿Cuál otra? Calzados, guante, que produce zapatos, ¿verdad? ¿Cuál otra? La compañía Sony, que produce Ah, pero electrodomésticos. espérame, que nos está pidiendo que separemos por... Aquí me acabo de equivocar. Manufactureras productivas de bienes de consumo final. PDF, ¿verdad? Está bien, porque produce cecina y qué sé yo, y uno se consume la cecina final. Después está pidiendo manufacturas productivas de bienes de producción. ¿Ya? Aquí esta habla de materias primas. Y aquí tenemos las agropecuarias, comercio mayorista, comercio minorista, empresas del sector público y empresas del sector privado. ¿De acuerdo? Entonces, bien, teníamos que los zapatos es de consumo final. Sí, estábamos bien entonces, ¿cierto? ¿O no? ¿O es de consumo? ¿A qué se refiere con el consumo? ¿De efectivamente de comer? ¿O de comprar y de acceder? ¿Han escuchado también? De comprar, como Claro, Coca-Cola y todo eso. claro, pero por ejemplo, cuando uno va al banco y llega y dice, ¿usted qué anda buscando? Mire, no, yo ando buscando un crédito de consumo. ¿A qué se está refiriendo entonces? Acceder a libre disposición de los bienes y servicios, sea cual sea la marca, sea cual sea el servicio. Ahí el ejercicio de comprar, como dijiste bien, Paulo, se convierte entonces en consumo. Consumo zapatos, sí. Consumo benzina, sí. Consumo alimentos, sí. Consumo una casa, un arriendo, sí. ¿Verdad? A eso se refiere al ejercicio. Entonces, por lo tanto, aquí cabía calzados, sí. ¿Qué otra? Guantes. Y otra de consumo, no sé, pues cuál. Lácteos, ¿cuál? Fácil. Copec, ¿Ah? La de lácteo, Copec, pero Copec no es de lácteos, es de Sí, energía. ¿Ah? ¿Quién dijo? Colún. Colún, muy bien. Colún. Abajo, manufactureras productivas de bienes de producción. Aquí estamos hablando ahora de
materias primas. ¿Qué empresas producen materias primas? Celulosa Arau. ¿Qué produce esta sociedad que es de bienes para la producción? ¿A quién le produce? ¿Ah? Por ejemplo, le produce materias primas a la CMPC. ¿Y la CMPC qué es lo que es? Es la papelera, la que está acá al sur de Santiago, Puente Alto, ¿verdad? Con la celulosa se hace papel. ¿De acuerdo? ¿Qué otra? No sé, pues. Vámonos a cualquier industria, po, a la agrícola. ¿Mm? O a la agropecuaria. ¿Ya? En la industria del salmón, por ejemplo, que es una industria agropecuaria, por ejemplo, tenemos el alimento de los salmones. ¿Quién lo hace? Lo hace una empresa que es distinta, una manufactura distinta a la producción del salmón. Entonces, por ejemplo, está Antártida Food, que produce este famoso pellet chiquitito que es el alimento finalmente para los salmones, y una empresa de salmones, Salmones Chile. ¿Se entiende o no? Ya, juéguensela ustedes con el tercer ejemplo. ¿En qué otra industria encontramos empresas que son insumos, o sea, que producen bienes o servicios que son insumos para otras empresas? Petrobras podría ser una. ¿Cómo dices? Petrobras podría ser una. ¿Ya? Que es una refinería, una extractora, comercializa gas y combustible. ¿Podría ser o no? Pero, claro, Petrobras, sí, produce, ¿qué es lo que produce Petrobras? Petróleo, ¿verdad? O sea, energía, benzina, para, Todo. Sí. claro, Gas, para, está bien. ¿verdad? ¿Para qué empresa, por ejemplo, de cajón, las empresas del Transantiago? ¿Y qué empresas del Transantiago están ahí? Alsacia, ¿verdad? Así se llaman. Alsacia, no sé cuál era la otra, pero hay como 5 o 6 más, ¿cierto? Entonces Petrobras se convierte con sus productos de benzina, ¿verdad? O de petróleo, se convierte en ese bien, se convierte en materia prima para la industria del transporte. Y dentro de la industria del transporte tenemos empresas como la Alsacia y la otra no me acuerdo cuáles son más, pero la idea general. Agropecuarias. Aquí también, por ejemplo, agropecuaria significa la industria que está relacionada con los animales y con la producción de los animales, ¿ya? Y la faena también de los animales. Entonces, por ejemplo, la industria de la
ganadería, ¿verdad? Tiene en su entorno, tiene muchas empresas de servicio para alimentar el ganado, para comprar los insumos para el ganado, para faenar esos ganados, ¿verdad? Y ahí encontramos, por ejemplo, las redes de carnicería, ¿cierto? ¿Y aquí cuál? Carnicería, ¿cuál es la más famosa que hay por ahí? A Doña La Carmen. Doña Carne. Doña Carne, ¿verdad? ¿Ya? Otra, de otro sector. La Susarón. Sí, pues, pero nos cambiamos de bovino. No sé, pues vámonos ahora a otra industria, a la de los Esa es la pollos. Quillaye. ¿Cómo dijo? Sí, sí. La Quillaye es ¿Ya? La quillaye, muy bien, Cabro Súper. exactamente. ¿Y la quillaye a qué se dedica? Productos lácteos, Lácteos, los quesos, los yogures. quillaye. Muy bien. ¿Y otra? Cabro Súper, puede ser. Sí, pues, pero la pusimos arriba, pues. Tratemos de no repetirla. Ah, Hay varias. ¿Ya? Esa es la gracia. Cotriza podría la ser. Super Pollo, la Aristía, Pero ya la dijimos también. ¿Cuál dijiste, Cotriza. Pablo? ¿Cuál? la Aristía. No, ya Cotriza. la pusimos, Aristida. Cotriza. No entendí. Cotriza sería de trigo. Cotriza. ¿Cotriza? Sí, cotriza de trigo. Ah, ya. Muy bien. Y acá ya, bueno, la idea se entiende, ¿verdad? Como para que avancemos más rápido. ¿Ya? Sí. 5 empresas o estructuras de tipo formal y 5 de informal. ¿Cuál es la diferencia fundamental acá? Es que la formal tiene una estructura organizacional, ¿verdad? Y tiene y pueden ser horizontal o vertical, ¿verdad? En cambio, las informales, ¿cuál podría ser mejor? ¿Qué estructura organizacional encontramos y que son Comercio normalmente... ambulatorio. Ah, Comercio ambulatorio. claro, comercio ambulatorio, La feria, ferias libres, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más? El mercado. ¿Cuál? ¿Cuál? Asocialo con lo... La Vega. Es que ahí hay estructura organizacional ahí porque el mercado agrupa a distintos productores de bienes, ¿verdad? Y los junta en ese sector para que hagan ahí sus transacciones. Entonces ahí hay una suerte de formalidad, igual. ¿Te fijas? Pero una tercera idea, asociarlo, por ejemplo, con el comercio ilegal, ¿cierto? Y ahí, ¿en qué rubros tenemos comercio ilegal? los puestos de comida, Algunos, ¿verdad? Claro. Puestos de comidas. ¿Qué más? La piratería. El comercio de piratería. Piratería. ¿Verdad? ¿Qué más? Drogas, Tengo una duda, profesor. alcoholes, en fin. Y no sé si encuadraría, pero tengo que ¿Cuál? preguntar. Sí, por favor. No, dale. Un trabajo donde soy freelancer, ¿es considerado informal? Espérate, no te entiendo bien, no te escucho bien las palabras. ¿Mejor ahora? A ver, ¿Ahora mejor? ahí. Sí, dale. Si yo trabajo de forma de freelancer, ¿es considerado informal?
Freelance, Sí. descompone la palabra. ¿Qué significa freelance? Es un trabajo, supone que yo soy dibujador, soy un artista. Sí, Y la empresa no quiere un vínculo, no quiere hacer un contrato, pero quiere mi habilidad de trabajo para algo específico. ya. Eso Esa, sería una actividad informal. pero, ¿vía qué documento te paga la empresa a ti? Me paga por una prestación de servicio, pero sin Ya, pues, contrato. exacto, pero Pero ¿tú qué le tienes que emitir para que te paguen? Una, podría ser formal o informal. no, Si no, es no, no. formal, yo boletearía. Exacto, exactamente. O sea, Si es formal. tú para poder Informal, claro, que te pase plata así nomás, por debajo, sin que tú tengas que emitir una boleta de honorario. ¿Te fijas? Esas son prácticas que todavía existen en muchas partes del país y también en Latinoamérica, de que hay empresas que no son tan grandes, son más o menos casi familiares, ¿verdad? Donde trabaja el papá, la mamá, dos tíos y los 5 hermanos, y les ha ido más o menos bien, qué sé yo, ¿verdad? Tienen ingresos por sobre las 25.000 UF, pero en algunas ocasiones, en algunos ejercicios de la actividad comercial y operacional de esas agrupaciones, se comete la imprudencia, digamos, de hacer transacciones ilegales o informales, como por ejemplo esta que podría ser el caso, ¿verdad? En donde tú eres el dibujante, ¿verdad? Y le entregas tu arte a una empresa que se dedica a gestionar y vender arte y que después cuando vende eso da una boleta, qué sé yo, y todo el tema, esa que es formal, ¿verdad? Bueno, su proveedor, que eres tú, esa transacción de proveedor, ¿verdad? Está haciendo, si tú no emites una boleta de honorario, quiere decir que es una relación ilegal y por lo tanto es informal. Pero el ejercicio, ¿te fijas? El ejercicio de eso, de esa prestación de servicio, ¿ya? Pero también hay estructuras organizacionales que son completamente ilegales. Por ejemplo, y ahí ya entramos básicamente al tema del delito, las bandas de encerrona, las bandas de robo de cajeros automáticos, los portonazos, ¿verdad? Son agrupaciones de personas que en la práctica de esa actividad es ilegal y además ilícita porque están cometiendo delito. ¿Te fijas? ¿Sí? Bien. Y bueno, aquí es redactar una comunicación formal. No vamos a profundizar en esto porque cada uno ya debiera tener una idea formal de la comunicación que se requiere, no solo ahora que ya están en el proceso de aprendizaje como estudiantes, sino que también más adelante vamos a ir perfeccionando esta forma de comunicarnos entre los profesores y los estudiantes, por ejemplo, se debe hacer de manera formal en algunas oportunidades y también se debe ser informal en otras oportunidades. Entonces, por ejemplo, la comunicación formal entre la escuela de contabilidad, que está representada por mí, que yo soy el jefe de carrera, y ustedes, los estudiantes, ¿verdad? La comunicación formal siempre va a ser por correo electrónico. ¿Se fijan? Y en el correo electrónico del ENAC, o sea, cada uno de ustedes tiene su correo institucional y por esa vía la institución, la escuela y el profesor de administración, o sea, es decir, el jefe de carrera,
la comunicación con ustedes siempre va a ser vía formal, utilizando el email. Pero también tenemos un espacio para convertirnos en informal. ¿Y esa cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cómo nos comunicamos de manera informal los profesores y ustedes? Vía... ¿Cuál? ¿Cuál? Vía WhatsApp, por ejemplo. ¿Sí o no? Sí. Bien. Vamos a pasar entonces ahora a la nueva lámina y al módulo 3. Vamos a ver esto más o menos de manera rapidita, ¿verdad? Y aquí, y en las sesiones siguientes, la pregunta, ¿leyeron la PPT? Esta que está en la pantalla, ¿se ve o no? Sí, sí se ve. ¿Mm? ¿Ya? Bueno, aquí vamos a entrar ya en tenemos dos tipos de enfoque por el cual el proceso de la administración se estudia y se convierte finalmente en un proceso administrativo, ¿ya? Y tiene un enfoque de sistema, ¿verdad? Que le permite a las personas generar las actividades de administración, ¿verdad? A través de los distintos enfoques que se le pueda dar. Y ahí tenemos dos grandes lineamientos ahí. Un alineamiento analítico que analiza, planifica la forma de administrar, y el otro punto es un punto de sistema en su contexto general, ¿verdad? Pero ahí principalmente se aprecia y se individualiza el hecho, la actividad, el quehacer, la tarea. ¿Se acuerdan la clase anterior? La tarea, la actividad para mover los distintos recursos, ¿verdad? Para que esa estructura organizacional cumpla sus objetivos, ¿sí? Entonces, el enfoque analítico versa más bien en el detalle, ¿cierto? Tal cual como lo muestra la imagen. La imagen de arriba es una imagen que es la cara de un hombre, ¿verdad? De una persona, pero nos damos cuenta de ello, que tampoco es la cara de un hombre, si se mira bien, es un animal, ¿verdad? Una vaca con unos cachos arriba, ¿verdad? Entonces, lo analítico siempre tiende a la precisión, al detalle. ¿Se dieron cuenta de eso, no? De Sí, profe. que si miramos bien la figura, en una primera mirada, es como la cara, de manera abstracta, ¿verdad?, de la cara del señor de abajo. Pero si se vuelve a mirar de nuevo con un poco más de atención o un poco más de análisis, aparece ahí una vaca así media arrodillada, con un señor al lado de ella, ¿cierto? Bueno, de eso precisa el enfoque analítico. Y esa es también una característica fundamental para ser contador, el análisis. ¿Ah? Hay que ser cuidadoso con eso. Y luego tenemos el enfoque ya de la percepción global. Ahora ya miramos la cara por completo, ¿verdad? Y nos damos cuenta que es la cara de un señor que tiene ciertas características, tiene cierta edad, tiene cierta apreciación,
parece que está enojado, parece que está enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Y aquí está un ejemplo que es famoso, el elefante, ¿verdad? En donde se aprecia la falacia en que caemos al percibir las partes y no el todo. ¿Se fijan? Y aquí, si se dan cuenta, están estos 4 personajes, tienen su vista tapada, ¿verdad? Y están adivinando qué es lo que es. Y el de adelante dice que es una culebra. Y claro, está tomando la trompa. El otro dice que es un abanico y le está tomando la oreja. El otro dice que es un papel, un cuero grueso. Y al final, se fijan, no alcanzo a ver bien qué es lo que es, pero... y todos tienen una opinión distinta. ¿Se fijan? Entonces, siempre se debe primero analizar las partes, para luego que ese análisis sea un insumo para lo general, lo conceptual. ¿Sí? Y aquí el ejercicio de hacer el análisis es emitiendo pruebas, haciendo experimentos, ¿verdad? ¿Funciona? ¿No funciona? Examen, ¿le fue bien o le fue mal? ¿Se fijan? Pruebas para ir midiendo de manera más analítica cómo le está yendo, ¿verdad? Tanto a la gestión de ustedes. Por ejemplo, los estudiantes acceden a los contenidos y los profesores tenemos que medir ese aprendizaje. ¿Y cómo se mide? Con emitiendo evaluaciones del conocimiento, ¿ya? Y vamos, a través de las notas, vamos visualizando si le va bien o le va mal. Y ahí tenemos un primer análisis. Le fue mal. El segundo análisis es que, ¿por qué? ¿Qué le está pasando? Y ahí puede tener un problema personal, puede tener un problema del aprendizaje. ¿Se fijan? Entonces va interiorizando a través de la medición las distintas características que pueden, o las distintas respuestas que uno podría tener en relación a la gestión de cada uno de ustedes, que son estudiantes, ¿verdad? Y luego el enfoque sistémico, el análisis general de cada uno de ustedes hace que después digamos, este curso o esta sección, ¿verdad?, de diurna, de contabilidad del año 2020 es un excelente curso porque sus notas son altas, hay alto compromiso, los estudiantes están interesados en la carrera, los profesores tienen también una comunión, en fin, ¿se fijan? Entonces desprendemos desde el detalle de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros, desprendemos luego una evidencia de carácter sistémica, de general, de hechos. ¿Ya? También el modelo, para poder hacer esta suerte de análisis, tiene que tener componentes bien precisos para poder medirlos y para poder facilitar después la aplicación. Y los sistemas también, los sistémicos, tienen que ser rigurosos también, de buena base. Y la base viene desde las mediciones analíticas, ¿ya?, para, en el estricto rigor, nutrir a las personas que deben tomar decisiones dentro de la empresa, ¿ya? Piensen que aquí estamos hablando de tareas, de acciones y de los recursos para llevar esas acciones adelante, ¿sí? Que no es lo mismo que los bienes que teníamos en un principio para hacer recursos tangibles. Básicamente estamos siempre hablando aquí ahora de los recursos intangibles, desde el punto de vista de la sinergia de los demás, ¿sí? Bueno, ahí ya tenemos un poco más de especificación que enseña las distintas disciplinas
si ustedes se dan cuenta en una organización, en una empresa, en donde haya una agrupación de personas, siempre se van a encontrar con profesionales de distinta naturaleza, profesionales que administran, profesionales que administran la información como ustedes, contadores, ¿verdad? Profesionales que saben vender, profesionales que saben hacer o producir algo, ¿se fijan? Entonces, claro, lo analítico siempre va por disciplina. Y el sistema es que conjuga todas esas disciplinas en una sola empresa que permite resolver una necesidad o algo. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un sistema cibernético. El sistema cibernético se autoorganiza, tiene la capacidad de autocontrol, tiene el feedback, tiene una homeostasis, ¿ya? Tiene una relación con el ambiente y un equilibrio óptimo. ¿Ya? ¿Qué significa, por ejemplo, la palabra homeostasis? ¿Quién sabe? Ya, tarea para la próxima clase. Bien. Aquí tenemos algunos personajes que han impulsado estas teorías o que han estudiado el proceso y la administración en su conjunto. ¿Ah? Aquí está Von Foster, ¿verdad? Está, por ejemplo, Chegaray con unas tesis, que todo este grupo de personas también puede ser considerado un sistema social, ¿verdad? Sistemático, todo el grupo, pero individual, análisis, ¿se fijan? Cada miembro experimenta un estado particular, ¿verdad? Como el análisis individual. Los sistemas también cambian constantemente. Aquí, si uno aprecia la imagen, tiene la misma característica del rostro de la persona anterior, ¿verdad? Que aquí vamos en la parte superior, vamos viendo patos que van, que estuvieran como volando, pero ya después se convierten ¿en qué se convierten? En peces, ¿se fijan? Se convierten en peces, entre pájaros y peces, de pájaros muy negros, peces muy blancos, y después ya más abajo se van convirtiendo en peces, y abajo ya se aprecia ya el contraste de los colores, ¿verdad? Entonces, la sistemática y la vida en general de cada uno de nosotros siempre está en proceso de cambio, ¿ya? Y la clave del éxito ahí, como consejo personal, es que uno no le haga el quite a los problemas, sino que al revés, enfrentar los problemas, encontrar la mejor solución para poder seguir, saltar esa valla y volver a la normalidad lo más rápido posible. Esa es una de las claves. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro señor que también tiene otro enfoque, ¿verdad? Otra teoría. Y aquí me quiero detener un poco para que veamos con mayor precisión las diferencias que existen entre la eficiencia y la eficacia. Y lo conversamos en la clase anterior. No sé si lo recuerdan. ¿Lo recuerdan? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que era? La eficiencia, ahí está. ¿Mm? Bueno, eficiencia es hacer y eficacia es hacer bien con menos recursos. Eficiencia es hacer dentro del plazo. Claro, Eficacia, corto, con menos recursos. aquí está clarito, ¿no es cierto? La eficiencia es hacer la pega y hacerla bien, ¿verdad? Con cero errores,
con desperdiciar lo menos posible y de manera oportuna en el tiempo, a la hora. ¿Ya? Y ahí la pregunta para resolver es cómo podrías hacer mejor lo que estás haciendo. ¿Ah? Y lo que estás haciendo bien, ¿cierto? Eficiente. Pero la eficacia le agrega una dificultad, que es cómo doy en el blanco para lo que estoy haciendo mejor lo pueda hacer muy bien o lo pueda hacer excelente. ¿Se fijan? Y ahí la creatividad, por ejemplo, la obtención de buenos resultados, dar en el blanco con la idea, ¿cierto? Hace de que las personas también sean, o la acción que se va a hacer sea eficaz, ¿ya? No solo desde el punto de vista económico, de que se haga con menos costo, sino que también aquí viene la parte del talento de las personas. ¿Ah? Le achunté a la idea de hacer una buena prueba para los estudiantes, con la cual todos los estudiantes aprenden finalmente la administración. Entonces, le di en el clavo, ¿verdad? Obtuve buenos resultados. ¿Y qué hice? Hice una prueba que a través de la imaginación mía y de la creatividad mía hace posible de que ustedes se conviertan y salgan en este curso aprendiendo administración de manera integral. ¿Se fijan? Como ejemplo. Entonces, la eficacia no solo tiene que ver con el costo, sino que también tiene que ver con el talento de cada uno. Y en la PPT número 1 hablamos un poco de las características de los administradores, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Bien, aquí tenemos otro resumen, ¿verdad? De eficacia y de eficiencia y eficacia, ¿verdad? En donde las personas que es eficiente tiene una consideración en el medio para poder hacer el trabajo. Siempre hace las cosas de manera correcta, o sea, ahí trabaja con correctitud, resuelve los problemas, ahorra gastos, cumple las tareas y las obligaciones en los plazos que corresponden, capacitar al subordinado, o sea, no es mezquino con sus conocimientos, y un enfoque absolutamente reactivo del pasado al presente, o sea, de hacer ahora, ¿verdad?, lo que se está haciendo. Y la eficacia, en esa misma línea, es un énfasis en los resultados. O sea, yo estoy tomando este tipo de herramienta o este tipo de medio porque me va a rendir mejores resultados. Entonces, por lo tanto, utilizo la herramienta correcta, resuelvo el problema en menos tiempo y utilizo los recursos de manera adecuada, ¿cierto? Hacer también las cosas correctamente, igual, la verdad, logra resolver los problemas, aumenta la creación de valor, obtiene los resultados y proporciona eficacia a sus subordinados, o sea, un enfoque también absolutamente proactivo. ¿Ya? Bueno, aquí hay un esquema de enfoque gerencial de la lógica de la efectividad y de eficiencia. ¿Ya? Aquí la lógica procesal tiene que ver con la eficiencia y está radicada en la parte operacional de la estructura gerencial, ¿ya? En la parte que hace la pega, en el fondo, pero está siempre pensando en el proceso, en la producción, en la manufactura, dentro de la organización como administradores de la organización. Y por el otro lado está la direccional, que tiene que ver con la eficacia, la que está pensando siempre en la planificación, en la organización, en los productos, en los resultados, se está midiendo generalmente los resultados, ¿verdad?
Y ahí tenemos de nuevo los dos enfoques, el detalle de cómo se está haciendo la pega, o sea, cómo se está produciendo los zapatos, ¿verdad? Y la otra es que cuántos zapatos te hemos vendido, nos ha ido bien o nos ha ido mal, cómo están los costos, el resultado, ¿verdad? Y ahí se aprecia, digamos, entonces, desde el punto de vista del proceso productivo, del proceso de una empresa, el insumo, en los productos y el resultado, y las injerencias de cada una de las habilidades individuales que debieran tener en la lógica del proceso y en la lógica de la dirección. Nosotros, nuestra profesión, ¿en cuál de estas dos lógicas más o menos estamos situados? Finalmente, chicos, ¿en qué lógica debiéramos estar nosotros más o menos trabajando? Nosotros estamos en la lógica de los resultados, de ir midiendo a través de la contabilidad, ¿verdad? Y también desde el punto de vista de la proyección o de los presupuestos, ¿verdad? De venta, de costo, de gasto, ¿verdad? Y a través de la contabilidad estamos midiendo resultados. El presupuesto nos orienta en el periodo siguiente para cuántas ventas tenemos que hacer, cuánto costo tenemos que gastar y finalmente cuánto gasto en personal, en administración, en otros gastos generales y todo eso que están proyectados hacia el futuro, y la contabilidad que nos va indicando efectivamente cuánta venta tuvimos, cuánto costo tuvimos, cuánto gasto en remuneraciones tuvimos, y verificar entre lo presupuestado y lo que realmente se gastó, el resultado significa que entonces tomamos eso y lo invertimos en las mejoras, en las acciones para mejorar. Si tuvimos una venta baja la presupuestación, es que tenemos que hinchar entonces a los vendedores que vayan, que abran, hagan una cosa para que vendan más porque vendieron menos de lo que dijeron que iban a vender. En los costos, la producción, que produzcan más rápido, que produzcan con menos insumos, que los productos que pasan a producto terminado sean a tiempo para cumplir la orden de venta, etcétera, etcétera. Entonces los resultados son los que nos van a ir dando las indicaciones a qué hacer hacia atrás. Y eso permite la eficacia, de la eficiencia del proceso productivo. ¿Sí? Bien, estamos entonces hasta por aquí, ¿ya? El próximo jueves, a esta misma hora y en este mismo canal, léanse las dos PPTs que faltan y para que podamos avanzar en lo conceptual ahí, y si es necesario, nos juntamos también el viernes para amarrar y cerrar ya los temas que están en las tres PPTs que están en el aula virtual. ¿De acuerdo? Sí, de Sí, acuerdo. profesor. Bien. Entonces...